última es una de las canciones más importantes, con un mensaje muchísimo más maduro, muchísimo más meditado y tranquilo, que nos muestra una vez más la vulnerabilidad y esa parte más personal de Shakira. Vamos a ver qué tal suena. Ya lo saben, chicos, que por derechos de autor vamos a respetar el trabajo de Shakira como también el de esta servidora. Vamos a verla. Importantísimo, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like ahora para que este vídeo llegue a muchas más personas. Me gusta mucho la base del piano, es muy suave, me recuerda un poquito así acrósticos. Igualmente las melodías son completamente diferentes, pero digamos que es ese sentido, ¿no? Es eso lo que quería hacer, simplemente la voz y una base de piano y ya. Antes que nada te agradezco lo vivido, por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Me gusta porque pienso que es un trabajo mucho más reflexivo. Si ya de entrada ella está diciendo, antes que nada te agradezco lo vivido, ¿no? Es otra Shakira. Es como que va avanzando, ¿no? En ese duelo que tiene interno, que ha sido muy difícil, lo sabemos todos que ha sido muy difícil. Es como que fuera avanzando y como que ya va tomando como un poquito de distancia, si bien supongo que seguirá doliendo. Lo ve desde otro prisma, ¿no? Me da esa sensación. Que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Fíjate que a pesar de ser una balada, el tempo que lleva, es decir, las palabras están muy ligadas, entonces pues le cuesta trabajo encontrar el momento para tomar aire. Ha tenido que hacer una mini pausa, un mini silencio allí para poder tomar una bocanada para poder seguir cantando, ¿no? Seguramente con el tiempo te arrepientas si algún día quieras volver a tocar mi puerta. Bueno, son cosas que pueden llegar a pasar. Uno no sabe lo que puede llegar a pasar y cada uno se puede tomar este duelo de manera diferente. Una relación puede pasar por tantos momentos, chicos, y una ruptura puede pasar por tantos momentos, por tantas cosas. Solamente ellos dos saben lo que ha pasado aquí y solamente ellos dos saben lo que hay o ya no hay o la posibilidad de, o sea, solo ellos saben lo que hay aquí. Pero ahora he decidido estar sola, se me perdió el amor a mitad de camino. La melodía es una delicia, chicos, la melodía es una delicia auténtica. Y otra cosa buena que tiene el mensaje de Shakira es que se muestra vulnerable, se muestra como una persona de carne y hueso, que a ella, siendo Shakira, también le ha pasado. ¿Cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no me va a pasar a mí? Nos pasa a todos. Entonces es como que pone palabras a un sentimiento en que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto reflejados. ¿Quién no? Hasta a ella misma le ha pasado. A todo humano le puede pasar una situación de estas, ¿no? ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? Esta parte sí la sabíamos porque ya la hemos reaccionado. Esta es la parte que hemos podido escuchar en esta pequeña pildorita que nos ha pasado Shakira. No trates de convencerme, te lo pido. Preciosa esta. Fíjate cómo va variando en intensidad. Está cantando de manera muy suave, está súper cómoda en la cuarta octava, pero no está abusando en ningún momento de ninguno de sus recursos vocales, ¿no? En su justa medida. Es otro rollo. Ya está decidido, nos queda lo aprendido. Fíjate, ahí está la diferencia, ¿no? En su primera etapa, digamos, cuando salió pues la canción de Shakira con Bizarrap, era como mucho más cañera, como echando la culpa, ¿no? Como tirando, porque tú, ¿no? En este caso es mucho más reflexivo. Hay una distancia de por medio, inclusive ella le agradece lo que han vivido y es como que de toda esta locura, seguramente algo hemos aprendido, ¿no? Y esta Shakira pues reflexiva, pues a mí por lo menos me toca y me gusta muchísimo. Wow. Es muy suave, es una base de piano. Allí hay algún instrumento, algún sintetizador, pero es muy suave. Digamos que la importancia la tiene el piano y el mensaje, por supuesto. Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo, yo solo quería tenerte. Bueno, pues son
Fíjate que son, pues de repente, etapas diferentes en una relación. ¿Cuál es el problema aquí? Shakira ya se había comido el mundo. Shakira ya era una triunfadora. Shakira ya era una superestrella cuando llegó este chico a su vida, ¿no? Y de repente, claro, esa juventud, esa diferencia. Él en ese momento quería comerse el mundo, ¿no? Entonces, pues tal vez han llegado en épocas diferentes o pues diferentes edades, o sea, no sé lo que ha pasado, pero por lo menos es lo que quiere decir. Ella ya estaba tranquila, estaba en otra época de su vida, ¿no? Mientras él quería comerse el mundo, ella solamente, pues ya era feliz simplemente con tenerle, ¿no? Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite, dice. Madre del amor hermoso, más fácil mezclar el agua con el aceite, más que mezclarlo a ellos. Es que es muy complicado. Chicos, una relación, pues es muy complicado. Fíjate, relaciones en estos niveles, ¿no? Que son superestrellas. Tiene que ser tremendamente complicado una cosa así. Es que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Madre mía todo lo que está diciendo. Fíjate que la forma de decirlo, si bien está describiendo lo que ha pasado, ¿no? Las faltas o las carencias que tenían entre los dos, pero lo está diciendo desde otro punto, desde otro momento en su vida. Mucho más reflexiva, mucho más tranquila. No está con esa ira, ¿no? Que nos ha mostrado en otras canciones, ¿no? Es completamente reflexiva. Tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Wow. Seguramente con el tiempo me arrepienta. Lo que yo pienso, lo que a mí me hace sentir es que ella no esconde. Ella no esconde ese sentimiento. Todavía está allí. No tiene por qué esconderse, ni tiene por qué aparentar algo que en realidad no es. Ha sido un hombre muy importante. El padre de sus hijos es un hombre muy importante para la vida de cualquier mujer con el que ella ha decidido dar ese paso y tener hijos. Por lo tanto, ese sentimiento no se puede ir de la noche a la mañana, ¿no? Aunque ella intente rehacer su vida. Y algún día quiera volver a tocar tu puerta, pero ahora debo aprender a estar sola. Sin lugar a dudas, y ahí estoy completamente de acuerdo con ella, que uno tiene que recoger los pedacitos y reconstruirse a sí misma desde la soledad, al 100%. Estoy completamente de acuerdo, porque esto de apoyarse en otra persona para sacar de tu cabeza al que tienes allí, a mi modo de ver, no sirve para nada. En realidad no es una cura o no es una sanación real, ¿no? Se nos perdió el amor a mitad de camino. Súper bonito, súper suave. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme. Las pequeñas dinámicas vocales que está utilizando en este momento son exactamente lo que la canción necesita. Se puede llegar a escuchar la tristeza a través de su voz. Está muy pausada, es una melodía muy bonita. A pesar de ser una balada, pues también es pegadiza. Tiene un estribillo muy bonito y muy, muy pegadizo también, ¿eh? Está decidido, nos queda lo aprendido. Nos queda lo aprendido, ¿te das cuenta? Ahí está la diferencia de la Shakira de la última a la Shakira del principio, ¿no? Cuando explota la ruptura, digamos, ¿no? Hay un antes y un después en Shakira y se nota. No sé si va a ser la última realmente que le escriba. Dios quiera que ella encuentre la felicidad sola o con alguien, pero que encuentre la felicidad y que esa angustia que tiene dentro, pues finalmente se le termine de ir, ¿no? Es dificilísimo todo esto, chicos. Se nos rompió el amor a mitad de camino. A mí me toca, este estribillo me toca muchísimo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos pudimos sentir de esta manera, ¿no? Entonces, te aflora toda la historia, ¿no? ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? Ahí es cuando más se escucha el dolor. Cuando dice, ¿cómo es que te cansaste de algo tan genuino? A través de la voz, en esos flips, pues le da más melancolía, como más dolor, ¿no? A través de estas inflexiones que hace con la voz. No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido. ¿Ves? Aquí, en el estribillo es cuando más cositas hace con la voz y cuando más tristeza intenta de imprimir, ¿no? Muy susurrados esos coros. Wow. Madre mía.
Guau, se me hizo cortísima. Madre mía, el final sabía que me iba a emocionar. ¡Wow! ¡Qué baladón! ¡Qué baladón más bonito, Shakira! ¡Qué baladón! Me encanta esta Shakira con estas letras espectaculares. A mi modo de ver son letras que me representan al 100%, que nos representan a todas las personas que hemos vivido un amor, un gran amor y una gran ruptura, ¿no? Es una herida súper heavy que se nos queda en el corazón, no muchos más, cuando hay niños de por medio, chicos. Esto es tremendamente complicado, ¿no? Y a pesar de que es una superestrella, pues las cosas le dolerán igual como te duelen a ti y como me duelen a mí, ¿no? Me parece un trabajo súper personal. Tengo una angustia aquí horrible en la garganta, un nudo que no puedo ni hablar, ¿eh? Tremenda, tremenda. Es una canción completamente preciosa, chicos. Espero que les guste, madre mía del amor hermoso. Espero que les guste la técnica reacción, ya lo saben. Suscribirse al canal, que es completamente gratuito. Regalarme ese like para que este video llegue a muchas más personas. Y desde aquí le deseamos a Shakira toda la felicidad del mundo, que se lo merece y que realmente esta pueda ser la última.